Viva Jesús en nuestros corazones por siempre. Bueno, muchachos, en la clase del segundo trimestre de séptimo, nuestra clase de ética, vamos a empezar a revisar un poco este tema que muchas veces es inusual en lo que vivimos, pero es usual en lo que hacemos. Y eso que hacemos es en todos los días. Entonces el tema de este periodo es la justicia social. El concepto clave es justicia social. Entonces les voy a pedir el favor, voy a dar un contexto, voy a hablar un poco, pero quiero que revisemos rápidamente lo que es nuestra rejilla de evaluación. Entonces les voy a pedir el favor de que a medida que la vamos revisando, ustedes la puedan ir anotando en su cuaderno, toda la rejilla, no enumerada, sino con los cuadros correspondientes. Entonces, les voy a mostrar rápidamente. En esta rejilla, que es del segundo periodo de ética en grado séptimo, vamos a revisar como mínimo, como propósito, vamos a caracterizar el valor de la justicia en las decisiones colectivas. Y ojo con esto, caracterizar es poder dar ejemplos, poder hablar de lo que es la justicia social, pero no solamente en lo que creemos, sino en lo que vivimos, y hay algo ahí importante, las decisiones colectivas. Las decisiones colectivas son aquellas decisiones que tomamos en común acuerdo, en la que convenimos todos. Y esa que convenimos es porque tal vez tienen un valor de verdad y tienen una decisión que ayuda, si no a todos, ojalá sea a todos, a la gran mayoría. ¿Qué pasa con las decisiones que tomamos en nuestro contexto, por ejemplo, colombiano? A veces simplemente son las que me sirven a mí o las que le sirven a unos pocos, casi siempre a los ricos. No, necesitamos revisar que esa caracterización sea de situaciones puramente contextualizadas a nosotros. Y esas decisiones colectivas son claramente, por ejemplo, en el salón. Voy a poner un ejemplo, en 7.1. Entonces en 7.1 se perdió una mochila. Se perdió una mochila. ¿Es justo o no que se haya perdido esa mochila? Porque tal vez es la mochila de un compañero que necesita de sus cuadernos. Tal vez por un juego, por un chiste, pero la decisión colectiva, ¿cuál sería? ¿Qué ayudaría a todos? Ser sinceros. Y ser sinceros y poder decir, es que fue un juego tal vez, pero la intención era jugar, pero tal vez hizo daño al otro. Entonces, vamos a revisar rápidamente esa evaluación de indicadores de logro. La afectiva 1, demuestra interés por conocer el concepto de justicia. Muchachos, si estamos en clase de ética, tenemos que demostrar ese interés. Cognitiva 1, comprende el concepto de justicia y lo contrasta con su vida. ¿Cómo es contrastar con nuestra vida? ¿Será que realmente las decisiones que yo tomo son justas? ¿Será que mis acciones son justas? Expresiva 1, define el concepto de justicia desde sus palabras. Entonces usted va a definir, ya yo le habré dicho qué es justicia y tú ya sabrás qué es justicia, pero ¿lo puedes decir con tus palabras? ¿Eres capaz de decirlo con tus palabras? En la afectiva 2, valora la importancia de la justicia en ambientes en los que se mueve. Yo valoro que ustedes sean justos. Mi ambiente es el colegio. Mi ambiente es cuando yo voy a la universidad. Mi ambiente, pero su ambiente, ¿cuáles son? El colegio, la casa, la familia. ¿Realmente somos o reconocemos o valoramos la importancia de las decisiones justas en esos ambientes? Cuando, por ejemplo, mamá dice, necesitamos arreglar la casa y una decisión justa podría ser que todos ayudemos, pero a veces hacemos mala cara y no nos gusta, entonces decimos, ay, no, qué pereza, otra vez mi mamá diciendo que tengo que lavar la ropa. Bueno, pero si es mi ropa y la ropa de la familia con la que yo vivo, pues voy a ayudar. Cognitiva 2. Identifica la justicia como principio de relación y de toma de decisiones. Muchachos, la justicia no se hace sola, no se hace solos. Yo puedo ser justo conmigo mismo, pero pues claro, pero lo más valioso e importante es que yo pueda tomar decisiones
justas y que esas decisiones que yo tomo me ayuden a ponerme en relación con los demás. La expresiva 2, caracterizar el valor de la justicia en las decisiones colectivas. Propósito del periodo, ya lo nombramos, pero quiero recordar, caracterizar, poner ejemplos claros, momentos cruciales en nuestra vida. Afectiva 3, asume una actitud crítica frente a los casos en los que la justicia afecta a ciertas poblaciones. Asume una actitud crítica frente a los casos en los que la justicia afecta a ciertas poblaciones. Y es que a veces, por ejemplo, la toma de decisiones en el gobierno afecta a poblaciones tales como, por ejemplo, las más marginadas. ¿Y cuáles son las poblaciones más marginadas? Los contextos más pobres. ¿Y los contextos más pobres cuáles son? Muchas veces la ruralidad. Muchas veces nuestro propio contexto, por ejemplo, USME, sabemos que a veces esas decisiones que toma el gobierno no son decisiones que a nosotros nos sirven o que realmente estén de acuerdo con nuestra vida y con nuestro modo de vivir. Entonces, asumimos una actitud crítica. Cognitiva 3. Analiza diferentes escenarios en donde la justicia se ve afectada. Por ejemplo, en el colegio. En el colegio, pongamos la mano en la cabeza y digamos, el colegio es un escenario donde la justicia se ve afectada o los coordinadores, los profesores y hasta nosotros mismos velamos porque la justicia realmente sea un valor propio de nuestra institución. Recordemos que en los valores lasallistas, la justicia es uno de esos 5 valores. Y lo máximo, lo mejor, a lo que quisiera que todos ustedes alcanzaran, expresiva 3, expone un caso en el que se ve afectada la justicia en un ambiente social cercano. Por ejemplo, podemos hablar de muchas situaciones en nuestro contexto que son sumamente afectados. Y, ¿por qué no? Nuestras familias también muchas veces se ven afectadas por esas decisiones. Por ejemplo, cuando mi familia se ve afectada, por ejemplo, cuando realmente no haya trabajo y necesitamos comer. ¿Y por qué no hay trabajo? Porque es que a veces la sociedad no nos ayuda. A veces somos injustos. Entonces, en un contexto cercano, quiero que hablemos de justicia desde lo que vivimos diariamente. No hablemos de la injusticia que se ve en el África. Claro que hay injusticia, pero no solamente eso, sino que realmente veamos que hay casos de injusticia en nuestra sociedad y que tenemos que dar una propuesta para dejar de lado esa injusticia y ser más justos en nuestras decisiones. Entonces, muchachos, les voy a pedir el favor de que ojo, esa rejilla, yo se las voy a mandar por Genosoft, también la voy a subir a la plataforma de Edmodo, pero quiero que ustedes la copien en su cuaderno. Claro, es necesario que ustedes hagan el separador del segundo periodo. Copien la rejilla bien bonita. Ustedes tienen una buena ortografía, una buena caligrafía, háganlo bien. Yo sé, y tienen tiempo en casa, con una regla, con unos marcadores. Hagamos las cosas bien bonitas. ¿Listo? De esa misma manera, entonces, quiero presentarles a ustedes el mentefacto. Recordemos que el mentefacto es el concepto clave de nuestro periodo. Y este periodo, justicia, va a ser el concepto clave. Al igual que el periodo pasado fue liderazgo, este periodo va a ser justicia. Y la justicia es pura, no es a medias, no es una tinta que se deshace con el agua, no. Si yo escribo justicia, la justicia es pura, no se borra. No es como el lápiz y entonces me equivoqué y borro. No, 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 no. La justicia yo la escribo con marcador, que cuando yo la ponga en el agua o llegue a borrar, no se borra, no se tacha, porque es una decisión en la que nos vemos afectados todos. Entonces les voy a compartir la pantalla del mentefacto para que lo revisemos rápidamente. ¿Listo? Miremos aquí un poco. Entonces, vean ahí, mentefacto de segundo trimestre y grado séptimo. Concepto clave, vean acá, justicia. Ese es el concepto clave de este periodo. Pero hay una supraordinada a un conjunto al cual esa justicia pertenece y es la dignidad humana. Escogí la dignidad humana porque si no tuviéramos esa dignidad, la justicia no tendría validez. Dentro de la dignidad humana, entonces,
pertenecen los derechos humanos, la igualdad de oportunidades. Pero la justicia no es simplemente eso. Entonces, se diferencia. Pero muchas veces la justicia contiene los derechos humanos y la igualdad de oportunidades. Entonces, la supraordinada es dignidad humana. Las diferencias, si lo queremos llamar así, son los derechos humanos e igualdad de oportunidades. Pero ahora, ¿cuáles son las características propias de la justicia? Entonces, vean la siguiente, tenemos 4. Esas 4 las vamos a trabajar hasta el final, hasta el cansancio, para que realmente la interioricemos en nuestro corazón y en nuestras acciones. Porque si no las interiorizamos, muchas veces vamos a decir, la justicia es algo que yo no entiendo. Todo el mundo habla de justicia. No, si no solo nos quedemos en eso. ¿Listo? Entonces, la justicia se entiende a partir de la injusticia social. Claro, ¿qué es injusticia social? Cuando yo veo que, por ejemplo, le están pegando al niño, que un problema en el colegio puede ser, pero que realmente es injusto, ¿por qué le pegan? En vez de hablar las cosas. O es injusto el señor de la calle que todo el mundo pasa, lo mira mal, le hace gestos feos, es injusto. Entonces ahí yo hablo de justicia, porque la otra persona, si es humano, si es un ser humano, tienen que tratarlo así. Por ejemplo, cuando vemos en las noticias, es que los grandes empresarios tienen mucha plata, por ejemplo, tienen mucha plata muchas veces. Y en vez de hacer un reparto equitativo de cuánto yo necesito, cuánto necesita el otro, simplemente algunos se quedan con la riqueza y otros vivimos en la pobreza. Otra característica, está centrada en las distribuciones de bienes, recursos materiales y culturales. Distribución es repartir bienes. Ay, que la vivienda, que la comida, que el trabajo, sí. Los recursos materiales, que necesitamos cosas muy sencillas. La comida es un recurso material y se debe distribuir bien. Por ejemplo, ahorita nos vemos vistos con esta cosa de la pandemia del coronavirus. Es complicado, pero tenemos que distribuir bien nuestros recursos materiales y culturales. ¿Qué pasó cuando los españoles llegaron en 1492 a tierras americanas? Nos quitaron todos nuestros bienes culturales. Los indígenas tenían una cosmovisión, una manera de ver el mundo. El año pasado en filosofía les expliqué esto de la cosmovisión, una manera de ver el mundo. Rica, porque le decíamos a la naturaleza la Pachamama. Y ellos se cuidaban tanto su naturaleza porque de ellas recibían lo que comían. Pero que llegaron los españoles en busca de oro, en busca de tantas cosas, prefirieron acabar los recursos naturales, prefirieron matar y esclavizar a nuestros indígenas. Entonces, ¿eso es justo? Tercero, es el reconocimiento y respeto cultural de todas y cada una de las personas. Por ejemplo, es que yo soy de Millonarios y ay, me quito mi camisa, o yo soy de Santa Fe, o yo soy de Nacional, o yo soy del Deportivo Tapitas. Eso es una prenda de vestir que yo me pongo. Pero muchas veces en vez de reconocer al otro como un ser humano, de respetarlo por sus diferencias, terminamos siendo injustos. Hay muertes por esas cosas tan sencillas como un equipo de fútbol. Hay muertes tan sencillas como por un lugar en el que vivimos. Hay muertes que son tristes porque de pronto el otro tiene algo que yo no tengo y yo quiero eso y por eso lo mato. ¿Eso es justicia? Sigamos preguntándonos qué es justicia. Y cuarto, es la participación de las decisiones que afectan a la vida del ser humano. Entonces, perdón acá, porque aquí falta una palabrita, ser humano. Es la participación de las decisiones que afectan la vida del ser humano. Por ejemplo, en nuestro gobierno todos escogen y dicen qué toca hacer, qué se debe hacer. Pero ¿alguna vez nos preguntan? ¿Nos han preguntado cómo nos sentimos en medio de la pandemia y no tenemos qué comer? Se preguntan en el gobierno qué podemos hacer para las familias que no tienen internet y tienen 10 hijos y necesitan exigir su derecho a la educación. ¿Es justo que nosotros no participemos de esas decisiones?
Entonces, muchachos, volvamos un poco a este momento en el que nos vemos sumergidos en la justicia. Nos vemos sumergidos en la justicia porque somos seres humanos y somos seres humanos que piensan. Y la justicia debe ser un valor que nosotros debemos vivir. Entonces, les voy a pedir el favor que ya para finalizar, yo le envío por Genosoft y lo va a enviar aquí, voy a subirlo a modo para que usted pueda copiar en su cuaderno, primero, la rejilla de evaluación y segundo, el mentefacto. Ya lo tenemos aquí, igual se los voy a ir enviando para que ustedes lo puedan revisar. ¿Listo? Entonces, muchachos, espero que estén muy bien en su casa, que todo esté puesto en manos de Dios y quiero que en su cuaderno después de eso respondan la siguiente pregunta. A partir de lo que yo he vivido, ojo con eso, a partir de lo que yo he vivido, para mí, ¿qué significa justicia? No busques en Wikipedia, no busques en Internet. ¿Qué es lo que tú entiendes por justicia? Solo eso. Tarea para la videoconferencia dentro de 8 días. Para mí, ¿qué es justicia? Y obviamente la copias en tu cuaderno, por favor, porque al final más o menos a la mitad del segundo trimestre te va a pedir el favor de que me envíes todos los registros que hayas hecho en tu cuaderno. Viva Jesús en nuestros corazones por siempre. ¿Listo? Muchachos, que les vaya muy bien. Dios los bendiga a ustedes y a sus familias.